Bueno, mis hermanos, todavía continuamos en la carta de Pablo a los Efesios. Espero que estén estudiando conmigo la carta a los Efesios, amados hermanos. Y bueno, la última vez que enseñé sobre Efesios, nos quedamos en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 16. Pero quería recordarles que la carta de los Efesios, los primeros 3 capítulos son doctrinales. Ahora, los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, son prácticos. Eso lo debemos mantener pendiente. Los primeros 3 capítulos son doctrinales. Lo que Cristo ya nos ha otorgado, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ahora, desde el capítulo 4 hasta el 6, es nuestra responsabilidad de ser recíproco a lo que ya Cristo nos ha otorgado por su gracia y por su misericordia, amados hermanos. Hoy en esta noche quiero que me acompañen, amados hermanos, a leer desde el versículo 17 hasta el 24. Leamos todos juntos, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor. Estoy en el capítulo 4, amados hermanos, versículo 17 hasta el 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay algo claro en el Nuevo Testamento y que es notable y que debe diferenciarse. ¿Cuál es nuestra conducta como cristianos? Porque lo que estamos hablando en esta noche, ya habíamos hablado en los primeros versículos del capítulo 4, es la conducta en la iglesia. Ahora en estos versículos vamos a ver la conducta ante el mundo, la nueva vida en Cristo. Y cuando hablo de la nueva vida en Cristo, vuelvo a repetir, debe haber una diferencia entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Y cuando hablo de estas diferencias, no estoy hablando de normas, no estoy hablando de normas más altas que el resto de los hombres que viven decentemente. No, yo no estoy hablando de esto, y el apóstol Pablo tampoco está diciendo eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la diferencia en el cristiano es más profunda. Es una diferencia que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo. Y ha sido traído desde la muerte a la vida. Este hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Ha nacido a una nueva vida que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, el cristiano, como dice 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice que somos una nueva criatura en Cristo. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí que son todas hechas nuevas. Esto tampoco significa para nosotros como cristianos que somos perfectos. De este lado de la eternidad todavía no lo somos. Lo que significa es que ya nuestra inclinación de nuestra alma ha sido transformada. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos gobernados por el pecado.
Antes hacíamos cosas sin tener entendimiento. Éramos hijos de ira. Teníamos un amo que era Satanás. Éramos sido gobernados por los deseos de la carne también. Y lo que debemos aprender es vivir en esa realidad. Dice la palabra que nosotros somos sal de la tierra. Somos luz. Esa diferencia en nosotros se debe notar. Esa diferencia ante el mundo se debe ver en nuestra conducta cotidiana, y diaria. Es eso que debe marcar la diferencia. Es la diferencia entre una persona que está en Cristo y otra persona que no está en Cristo. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 17 hasta el 24, vamos a ver en el versículo 17 al 19, lo vamos a ver en dos encabezados. Primero vamos a ver los rasgos o características de la vida de un hombre sin Cristo. Y después vamos a ver desde el versículo 20 hasta el 24 el cambio o las características que se ha operado en aquellos que están en Cristo. Y Pablo comienza en el versículo 17 con un planteamiento general del problema. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su gente. Ahí la palabra requiero en su traducción correcta significa afirmar, testificar. O sea, es Cristo, es la palabra del Señor que nos está hablando, es la voz de Dios que nos está hablando, está testificando, que nos está indicando que ya no podemos andar como andan ellos. Después vemos en el versículo 18 las causas. En el versículo 19 veremos las consecuencias. Ahora, cuando Pablo está planteando el problema general, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí la palabra vanidad significa fútil, o sea, vacío. Este tipo de personas, o las personas que no tienen a Cristo, no tienen un propósito. Con eso Pablo no está diciendo tampoco que el no cristiano carece por completo de capacidad intelectual. No, esa no es la idea del texto ahí. La idea es que su inteligencia no conduce a nada. No conduce a nada. O sea, que no posee un valor permanente. Como dice Salomón en Eclesiastés, que es un correr tras el viento, dice Salomón. Es una vida que no tiene dirección, que no tiene propósito. Cuando hablamos de la palabra, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Está diciendo que no hay algo que permanece, que es algo que verdaderamente va a permanecer. Lamentablemente, el mundo que no conoce, o la persona que no conoce a Cristo se va a enfrentar definitivamente y dará cuenta al Señor cuando Él venga. Porque usted ve en el mundo cómo las personas, aún teniendo riqueza, teniendo una cantidad de cosas, son infelices. No es algo que permanece, no es algo que verdaderamente cuenta para la eternidad. Por eso es que el hombre sin Dios o una vida sin Dios no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, su mente es vana.
Su mente es vana. Por eso vemos, y creo que el apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, y sabemos que de los griegos salieron mentes prodigiosas. Unas grandes mentes de este pueblo se ha producido en la cultura, en la filosofía, pero también vemos que todo eso era fútil. No tenía sentido, porque usted ve a los griegos que también idolatraban, no conocían al Dios verdadero. A pesar de toda esa inteligencia, a pesar de todo ese desarrollo intelectual, ese desarrollo cultural que tenían los griegos, era totalmente vano. Su mente era vana. Ahora, en segundo lugar, Pablo señala en el versículo 18 cuál es la causa de este mal. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, ese entendimiento entenebrecido lo incapacitaba. O una persona que tiene un entendimiento entenebrecido no tiene la capacidad de razonar equilibradamente. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado también la mente, ha dañado la manera de pensar. Este hombre no es capaz de discernir lo que verdaderamente necesita, lo que verdaderamente es primordial. No puede analizar la vida de una manera correcta, no puede entenderla. Por eso es que la palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque han de discernirse. Su mente está totalmente dañada. No puede analizar una vida o tener una perspectiva correcta de su mundo, de la vida. ¿Por qué? Porque su entendimiento está en tinieblas. Padece de ceguera. Es como 1000 veces peor que una ceguera física. Porque el ver con estos ojos no significa que estamos viendo espiritualmente. Y la gente dice la palabra que el mundo y la mente de ese mundo fue entenebrecida, fue cegada. Fíjense lo que dice Romanos, acompáñenme conmigo en Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1 dice de la siguiente manera, Romanos 1, Romanos 1, 20, versículo 20 al 21. Dice: porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí podemos ver. Y entonces, es la pregunta y la respuesta. ¿Cómo un científico tan inteligente que produce vacuna, como un científico capacitado para hacer grandes cosas, puede pensar que este mundo fue causa, como dicen, de un Big Bang, de una explosión cósmica, y que nosotros somos producto de la evolución? Bueno, Pablo lo dice, porque su entendimiento fue entenebrecido. No entienden, no comprenden. Y lo dice Romanos.
A pesar de que ellos ven, a pesar de que Dios les habla de la creación, de que hay un diseñador divino que ordenó todas las cosas, todavía ellos no se quieren postrar y reconocer que hay un Dios. Y en pocas palabras, a veces eso no es ni, yo lo tradujiré en rebelión, en rebeldía, de reconocer que hay un Dios creador que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella existe. Pero es que su entendimiento ha sido totalmente dañado por el pecado. Y dice que también son ajenos de la vida de Dios. Este hombre también está excluido. O sea, separado de la vida que viene de Dios. Esa vida que caracteriza lo que es el gozo, lo que es la verdad, lo que es la alegría, lo que es la justicia. Es la fuente de Cristo de todo bien, de toda belleza. Sencillamente porque están ajenos, o sea, están muertos en sus delitos y pecados. Porque la Escritura dice por la ignorancia que hay en ellos. Por esa ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea, el corazón de la persona que no tiene a Dios, como dice el versículo 18, está como encallecido, endurecido. No quieren abandonar su vida de pecado. No es porque no pueden, sino no quieren abandonar su vida de pecado, como dice la palabra, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz los reprendía de sus malas obras, pero amaron más lo malo. Ese corazón se volvió cada día más duro y así el hombre sin Dios, así el hombre de pecado no quiere nada con Dios, porque abrazan, aman el pecado, como dice la palabra, que amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, en el versículo 19, vemos lo que a través de esta situación, de tener un entendimiento entenebrecido, un corazón endurecido, ajenos y excluidos de la vida de Dios, con un corazón totalmente encallecido, endurecido. Eso ha traído como consecuencia y ha repercutido en la vida humana, como dice en el versículo 19. El versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí vemos las consecuencias. Hoy podemos ver en este día, en este mundo, que se ha perdido toda sensibilidad. Ya lo malo está convirtiéndose en natural. Y esa línea que divide entre el bien y el mal se ha reducido a nada. Usted nada más véalo prendiendo su televisor. Una televisión, unos medios de comunicación o la misma sociedad vulgarizada, con programas verdaderamente terribles. Programas que uno ve la inmoralidad a flor de piel. Ve aún el lenguaje
que no hay pudor, no hay vergüenza de nada, porque se ha perdido la sensibilidad. Esas son las consecuencias del hombre que está viviendo en pecado, del hombre que está a espalda de Dios, del hombre que ha rechazado a Dios, a la fuente de agua viva, a la luz. Y es por eso que la sociedad está en una espiral descendiendo. Y es terrible porque Pablo nos está pintando un cuadro terrible de las personas que no tienen al Señor. Esta vida sin Dios, como dice el apóstol Pablo, es una vida de vanidad, de oscuridad, es una vida de separación, es una vida de insensibilidad, de ignorancia, de avaricia, de impureza. Y esas son las características que lamentablemente podemos observar en este mundo actualmente. Hombres amadores de sí mismos, irrespetuosos, implacables, como dice la palabra. Este hombre que no quiere nada con Dios está en esta condición, está en esta situación. Y así anda esta sociedad rumbo, vuelvo a repetir, a una condenación eterna. Es triste creer que el ser humano cree que ve, pero está ciego. Porque, como lo dije el domingo pasado, en el Edén se perdió la perfecta visión que tenía Adán y Eva. Ahora el ser humano cree que ves cuando en realidad está ciego. Está cegado. Su entendimiento está cegado, está entenebrecido, está en oscuridad. Ahora en el versículo 21 dice, y vamos a ver que en los versículos del 20 al 24, vamos a ver ahora aquella persona o los rasgos o los cambios que se ha operado en el creyente que está en Cristo, en aquel Hijo de Dios que ha sido redimido de la maldición del pecado y de la muerte. Note cómo Pablo describe la vida cristiana en el texto. Dice, desde el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La diferencia es enorme. Es enorme. Vuelvo a repetir, entre una persona que profesa que es cristiano y otra persona que no lo es. Ahora, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Una cosa es conocer una persona o aprender de una persona una lección o aprender una lección y conocer a esa persona en una relación profunda, en una relación íntima. Ahora, con esto no quiero decir que el conjunto de proposiciones o doctrinas son importantes y están incluidas porque debemos conocer la palabra de Dios. Pero el cristianismo, amados hermanos y hermanas, consiste en algo más allá. El cristianismo consiste en su esencia, en conocer, confiar, seguir y amar a una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo.
De eso consiste el cristianismo. Y ese conocimiento, esa intimidad, nos lleva a una vida, a una verdadera y profunda transformación espiritual que alcanza, que permea y que debe gobernar todas las áreas de nuestra vida, mis hermanas y hermanos. Es un cambio radical, es un cambio de nuestra personalidad. Y eso debe influenciar ese conocimiento, esa vida que Dios ha imprimido en nuestros corazones, que nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo, debe influenciar cada aspecto de nuestra vida, debe influenciar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar. Cada área debe haber una transformación radical, hermano. Y eso se debe notar. Porque lo que estamos aprendiendo en esta noche es esa diferencia entre las personas que no tienen a Dios y que sí tienen, y cuál es nuestra conducta ante ellos. Porque a veces esa diferencia no se nota y se debe notar. Se debe notar. Esa diferencia se debe notar. Se debe marcar entre ellos, los que están sin Cristo, y los que están en Cristo, amado hermano. Ahora, en el versículo 21 dice: si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí, si en verdad, no significa, o el apóstol Pablo no está escribiendo como si hubiera algo de duda. La expresión que Reina Valera se traduce ahí, si en verdad la habéis oído, se traduce de la siguiente manera: pues ciertamente vosotros oíste y fuisteis enseñados por él. A eso se refiere. Si en verdad habéis oído, pero la traducción correcta es: pues ciertamente vosotros oíste y fuisteis enseñados por él. ¿Y qué enseña Cristo a nosotros? O a aquellos que ha llamado a la salvación por medio de su palabra. Bueno, que se ha operado un cambio radical en nuestro ser interior. Y que ya nosotros, amados hermanas y hermanos, no podemos vivir como antes vivíamos. No podemos conducirnos como antes lo hacíamos. Por eso es que debe notarse la diferencia. Fíjense que Santiago dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y Juan dice: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es clara la Biblia. Debe haber una diferencia. Debe haber totalmente una diferencia marcada en nosotros. Si es que Cristo nos ha enseñado, si es que verdaderamente Dios ha hecho una obra poderosa de transformación en nuestros corazones. Porque uno ve como a veces hermanos y hermanas se diluyen o se medio mezclan con este mundo, cuando nosotros tenemos una identidad, un DNI espiritual, un pasaporte espiritual que nos debe decir a ellos
por medio de la conducta, que nosotros somos ciudadanos de otro reino, que no pensamos como piensa una persona que no tiene a Dios, que no andamos como una persona que no tiene a Dios y que anda en su voluntad, en sus deseos, en su desenfreno. Gloria a Dios. Ahora, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre, amados hermanos, ya no tiene poder sobre nosotros. Este viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Este viejo hombre que antes nos gobernaba en nuestros deseos, ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue destronado. Leamos Romanos 6. Busquemos Romanos 6, capítulo 6, versículo 12 al 13, amados hermanos. Romanos 6, 12 al 13 dice, Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ese hombre ya fue vencido, fue despojado. Mire, en la guerra civil de los Estados Unidos, cuando abolieron la esclavitud, amados hermanos, y fueron libertados todas estas personas de color, eran esclavos, tenían sus amos. Pero lo curioso es que cuando ellos ya fueron libertados, seguían todo el tiempo, todavía ya tenían la libertad porque fue abolida la esclavitud, pero todavía tenían una mente de esclava. Su mente todavía, ese hábito de tantos años, lo seguía atando. Y es tan tremendo que muchos querían, los amos le decían, no, ya eres libre. Ellos querían seguir ahí como esclavos. Por tantos años esa esclavitud. Ahora, para nosotros, en términos espirituales, usted ya ha sido libre totalmente. El pecado no tiene poder, ni se enseñará más en los hijos del Señor. Porque la palabra dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente somos libres en Cristo. Ahora, ¿libres para qué? Libres para hacer su voluntad, libres para predicar, libres para obedecerle, libres para amarle. No como otros, muchos que piensan que la libertad, como dice el apóstol Pablo, la vamos a utilizar para el libertinaje. No nos confundamos. Esa libertad que Cristo nos otorgó es para la gloria de Él. Esa libertad es para que Dios nos use conforme a sus propósitos divinos. Somos libres, amados hermanos. Somos totalmente libres. Así que dígale a ese viejo hombre que pueda
a levantarse en cualquier momento. No, 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 no. Ya fuiste sacado de esta casa. Esta casa ya está habitada por otro amo. Esta casa ya está habitada por el Espíritu Santo de Dios. Debemos celebrar esa libertad. No libertad para la carne, sino libertad, vuelvo a repetir, para obedecer. La libertad para santificarnos en el Señor. Para eso Dios trajo esa libertad para nosotros. Ahora Pablo continúa en el versículo 23 y dice: y renovaos el espíritu de vuestra mente. Y vemos ahí que es un proceso, amado hermano, de transformación. Y cuando habla del espíritu de vuestra mente, lo que quiere decir el texto, o se refiere al centro mismo de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, de lo que creemos. Es eso que debe llevarnos cada día a renovarnos por medio de la palabra del Señor. En ese proceso de crecer en la gracia, en el conocimiento de su voluntad, por medio de su palabra. Como dice el apóstol, que crezcamos a la madurez, que crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Pero eso lleva un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es algo sistemático, continuo, para que eso, nuestra mente, vaya configurándose, vaya verdaderamente pensando, como dice la palabra, que tengamos la mente de Cristo. Debemos estar en ese proceso continuo de transformación. Y ahora en el versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Amados, debemos aceptar debemos aceptar, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza fue implantada por la regeneración del Espíritu Santo, trayendo un cambio radical, trayendo un cambio de nuestra conducta. Y eso se debe notar, esa diferencia, esa diferencia. Y debemos nosotros aceptarla como ya Cristo nos la ha dado. Somos luz, amados hermanos. Somos sal de la tierra. Si la sal no saliera de su contorno, no saliera, ¿cómo va a ser salada la tierra? Pero esa sal se debe notar para salar este mundo, para sazonar este mundo, porque somos también sal y también somos luz. Y esa luz que tenemos por medio del Espíritu Santo debe irradiar a otras personas, debe impactar, debe influenciar a otras personas por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestra conducta. Porque ya hemos visto todas las características y los rasgos de una persona que no tiene a Dios, que está entenebrecido, que anda en su ignorancia, ajenos a la vida de Dios, en sus vanidades, en su insensibilidad, en su lascivia, una cantidad de conductas en contra de la palabra de Dios.
pero también vemos el contraste de una persona que está bajo la mano poderosa de Dios. Y eso lo tenemos que nosotros reflejar en nuestro testimonio diario, amados hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de este mundo, somos de otro reino. Y eso lo debemos entender en esta noche. Nuestro testimonio hace la diferencia. Nuestra conducta hace la diferencia. Y eso se debe notar entre los que tienen a Dios y los que no tienen al Señor. Y termino como dice la palabra. Dice, ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andemos como los otros gentiles. Ya eso fue. Somos una nueva criatura en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza dada por el Señor. Tenemos una nueva conducta, un nuevo sentido de vida, una nueva perspectiva. Ya nosotros no nos manejamos nosotros mismos. Somos gobernados, direccionados por Dios, por su Espíritu Santo y por la palabra. Ya no podemos andar. Ya no podemos ser los mismos. Porque Cristo ha hecho un cambio y una transformación profunda en nuestros corazones, quitando ese corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, sensible a su palabra, sensible a Él. No podemos negar esa verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que los hermanos de la iglesia de Efesios comprendan. Nuestra conducta, nuestra responsabilidad, esta nueva vida que ya tenemos por la gracia del Señor. Así que hermanos y hermanas y querido amigo que me está escuchando, solo el poder de la palabra de Dios, su evangelio, puede transformar nuestras vidas. Y vidas destrozadas, vidas que estábamos en oscuridad, fuimos alcanzados por la luz del evangelio. Y hoy por hoy somos testimonios vivientes de que Dios nos ha dado una nueva vida. Y como decía el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. No busque lo viejo. No recordemos las cosas antiguas. Extendámonos, amados hermanos, al llamamiento, a la nueva vida. Porque Cristo ya nos despojó de ese viejo hombre. Ya no, nuestras inclinaciones son diferentes. Nuestra cosmovisión es diferente. Nuestros sentimientos han cambiado. Ya lo viejo fue, lo nuevo es lo que está delante de nosotros. Lo que está delante de nosotros es la vida abundante con Cristo. Es una vida llena de gozo, de paz, de alegría, porque tenemos la fuente de agua viva. Y amigo que me está escuchando, solamente permítale a Dios que usted le abra su corazón y que pueda él entrar para imprimir, para implantar esa nueva vida que es en Cristo Jesús, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque verdaderamente Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios, amados hermanos. Y le insto y le motivo a que nos aferremos a una nueva vida con ayuda del Señor. No somos perfectos, pero decía el apóstol Pablo,
pero ya no miro lo que queda atrás, sino me extiendo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Me extiendo a esa salvación tan grande, al amor que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo.